Vamos a oír la palabra del Señor. Salmos capítulo 90, verso 1. Quiero leer ese precioso pasaje, lindo pasaje, que dice a la letra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y quiero, bajo este verso, compartir un tema que he titulado Nuestro mejor refugio. Y dice el texto: Señor, ese es nuestro mejor refugio. Refugio es un escondedero, por decir así. Refugio es un lugar de protección de muchas cosas, del peligro, de tormentas, de huracanes, de ciclones, bueno, de tantas cosas, tanto espiritual como en el ámbito material, en fin. La palabra refugio es demasiado amplia. Pareciera que el salmista estuviera pensando en las famosas ciudades de refugio que Dios había designado para que escaparan a ellas los que hubieran cometido algún homicidio, mientras se les hacía el debido proceso para exonerarlos o declararlos culpables. No era suficiente con escapar a una ciudad de refugio. No quiere decir que no. Eso lo salvaguardaba de perder la vida antes de tiempo, pero le iban a hacer un debido proceso. En Éxodo capítulo 21, verso 12 y 13 dice: El que hiere a alguno, haciéndole morir, él morirá. Había una ley en la antigüedad que decía ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir, de escapar, de esconderse, de refugiarse. Las ciudades de refugio eran en este caso para proteger la vida del vengador, del muerto, de un doliente, de un familiar. Ese era el propósito de dichas ciudades: establecer un sistema especial legal que permitiera proteger a alguien que cometiera un homicidio intencionalmente, involuntariamente. O sea, lo asesinó, pero no quiso hacerlo. Pasó accidentalmente o en defensa propia. Y a la vez que impidiera que el doliente vengara la muerte de su ser querido sin un debido proceso. O sea, la ciudad era para guardar su vida, la del homicida involuntario, mientras se le hacía el debido proceso en el cual lo hallarían inocente por la muerte ocasionada o culpable. En Jueces capítulo 20, verso 1 en adelante dice: Habló el Señor a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a propósito, no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y al que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad,
y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre les siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, hasta que se le haga el debido proceso. Y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Para salir de la ciudad no era suficiente solo con el debido proceso, en este caso que lo declaró inocente, que lo exonera de culpa. No. Tenía que esperar hasta la muerte del sacerdote que hubiese de turno en aquel tiempo. Tenía que cumplir esos requerimientos. Muerto el sacerdote, él quedaba libre totalmente y podía regresar a su casa, a su familia, a su lugar de origen. Cabe aclarar que si el vengador encontraba al homicida fuera de dicha ciudad y lo mataba, era culpa del otro, del homicida, porque tenía la obligación de permanecer en la ciudad de refugio y era culpable por haber salido de dicha ciudad. Ya que con el homicida acogerse a la ciudad, también se comprometía a no salir de ella. Es importante aclarar también que la ciudad era de refugio, pero en caso que en el debido proceso fuera hallado culpable, la misma ciudad que pudo haber sido de refugio, en realidad fue una ciudad por cárcel, pues el sindicado, por decirlo así, en caso de ser hallado culpable, era condenado a muerte. Así que, hombre, realmente huir a una ciudad de esas era teniendo una conciencia limpia. Si alguno lo hacía queriéndose pasar de vivaracho y allá hacía un juramento que era inocente y simplemente para adquirir los beneficios de la ciudad de refugio, pero era hallado culpable, moría. No salía con vida de esa ciudad. ¿Recuerdan a Simeí, el hombre que insultó tan duramente a David cuando estaba en tribulación por la rebelión de su hijo Absalón? ¿Recuerdan que David sale huyendo de Absalón, que le quiere dar un golpe de estado y si es necesario matarlo, matará al rey? Bueno, de camino en su huida, Simeí le salió al encuentro desde otro lado, desde otro lugar, y comenzó a maltratar a David, a condenarlo, a enjuiciarlo, a maldecirlo. Le lanzaba piedras, le lanzaba polvo, lo maldecía, le lanzaba improperios, lo insultaba. Ese Simeí, años después, fue condenado por el rey Salomón a ciudad por cárcel. En este caso le fue asignada Jerusalén, porque había insultado injustamente al hombre de Dios, al rey, a la autoridad. Es más, Salomón le advierte que es digno de muerte, pero en un acto de misericordia le da una ciudad, Jerusalén, de refugio
para que se quede allá y le advierte que el día que salga de ella, ciertamente morirá. Simeí, si quería conservar su vida, tendría que quedarse en esa ciudad siempre. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 36 en adelante dice: después envió el rey e hizo venir a Simeí. Y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de ella, ni a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero en los versos 39 en adelante muestra que Simeí desobedeció la orden y fue ejecutada la sentencia. Simeí pensó que eso era puro cuento, que eso era carreta, que ya se le había olvidado al rey Salomón, que no tenía memoria de esos detalles. Además que lo suyo no era tan grave. No era tan grave maldecir al príncipe, maldecir al rey. No era tan grave maldecir al hombre de Dios, insultarlo, lanzarle improperios, lanzarle palabras grotescas, lanzarle piedras. Eso no era tan grave. Además, si ese día que insultó a David, donde David lo permita, uno de sus siervos se le ofreció y le dijo: déjame pasar ahora mismo y lo partiré en dos de un solo golpe. Pero David no quiso llegar hasta ese extremo porque sus pensamientos iban concentrados en la gran angustia que sentía a causa de la rebelión de su hijo Absalón. Bueno, la cuestión es que pasaron muchos días y Simeí dijo: ¿eso qué? A mí no me va a pasar nada. Y se fue. Salió de la ciudad. Versos 42 en adelante del segundo libro de Reyes, capítulo 2. El 42 dice: entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice yo jurar por el Señor y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento que hiciste al Señor y el mandamiento que yo te impuse? Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Tremenda esa sentencia. Pero para eso eran las ciudades de refugio. Para escapar del vengador. En este caso, el vengador de David era su propio hijo Salomón, que ahora era el rey, que decidió perdonarle la vida y darle una oportunidad porque Simeí merecía morir, pero en un acto de misericordia le da una ciudad de refugio, pero sigue siendo el vengador. Todo el que saliera de la ciudad antes del tiempo establecido y sin un permiso, el vengador tenía todo el derecho de matarlo. Fue lo que hizo Salomón. Entonces, al leer el Salmo 90, verso 1, pareciera que el salmista estuviera haciendo una comparación entre aquellas ciudades de refugio y Dios como nuestro mejor refugio. Porque si algo anhelaba un homicida era llegar a una ciudad de refugio. Hermanos, era su afán, era su deseo, hacía lo que fuera. Escapar a pie o en caballo o en camello, como fuera, pero
Si algo anhelaba un homicida era encontrar una ciudad de refugio. Pero ojo, una deficiencia, por decir así, permítanme decir así, una deficiencia que tenían las ciudades de refugio era que servían solo para eso, para nada más. Eran para huir del vengador, de un familiar, del hijo del muerto, del papá o del esposo de ella o la esposa. Solo servían para resolver esa situación. No servían para resolver los diversos problemas que a diario enfrentan las personas o enfrentamos o enfrentaban, como enfermedad, tentaciones, como ser protegidos de los enemigos que los acechaban para saquearlos, para robarlos, para hacerles daño. Dichas ciudades no servían para huir de los acreedores, por ejemplo, como en el caso de la viuda, a la que le van a expropiar sus hijos porque su esposo murió dejando deudas. Recuerdan a la mujer que va donde el profeta y él le dice: ¿qué tienes en casa? Y ella dice: tu sierva no tiene más que un poquitico de aceite. Esas ciudades no servían para ella, ya existían. Pero ella no podría salir desplazada de su lugar a una ciudad de refugio, de tomar a sus hijos y decirle: hijos, escapémonos, volémonos de acá porque van a venir y se los van a llevar como esclavos o los van a vender. No servía para ella. Yo me pregunto, ¿cuánto anhelarían las personas en semejante zozobra, en semejante desespero, que esas ciudades mitigaran su sufrimiento y le brindaran protección para todo? ¿Cuánto? Pero no. Se quedaban solo con las ganas. Esta mujer no podía ir a la puerta de la ciudad y presentarse delante de los ancianos con sus dos hijos y decirle: mire, ancianos del pueblo, yo vengo huyendo de unos acreedores que me van a quitar mis hijos o mis niños, no sabemos la edad, es que me los van a quitar porque mi esposo murió y dejó muchas deudas. Es más, los mismos ancianos se encargaban de entregarla a los acreedores porque la ley lo permitía. La ley permitía que en estos casos se llevaran los muchachos. Estas ciudades no servían para proteger a leprosos. No podían ir los leprosos y presentarse ante los ancianos y decir: vea, me declararon lepra y me destituyeron de mi ciudad de origen y vengo a esta ciudad a esconderme, a refugiarme. No. Es más, con oír la palabra leproso ya los maldecían y los echaban a pedradas, los azotaban. Porque la lepra en ese tiempo era considerada una maldición, una desgracia y que se contagiaba. Eran repudiados los leprosos. Estas ciudades tampoco servían para huir de la angustia, la amargura, del rencor o de la ira de otro. No servían para eso. No era su finalidad, no era su propósito. Estas ciudades no servían para buscar sanidad para las heridas del alma. No servían para nada más que huir del vengador de un homicida. Solo para eso, para nada más. Pero el salmista ve que en Dios no es así. El salmista ve que Dios es el mejor refugio que pueda haber. Y por eso el salmista dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación
en generación. El salmista ve que en el Señor no solo podemos escapar por un homicidio involuntario, no. El salmista ve que en el Señor nos podemos esconder de todo, escuche, de todo. En Dios nos podemos esconder de enfermedad, de las tentaciones, de la angustia, de la amargura, de la ira, del rencor, de las tormentas, de los vendavales, de las situaciones, de las diversas vicisitudes por las que tienen que pasar o tenemos que pasar. En Él nos podemos esconder de todo. En Él podemos buscar sanidad para las heridas del alma. Y como si fuera poco, en Él nos podemos esconder del vengador, del destructor, que poniéndolo ya en el contexto actual, el destructor de hoy es el diablo. El hombre irado, por decirlo así, permítanme, de hoy es Satanás. El deseoso de vernos en desgracia, en miseria, de destruirnos, es el enemigo de nuestras almas. Anda alrededor buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero si estamos refugiados en Dios, no nos va a encontrar, porque refugio es un escondedero. Refugio es un lugar de protección. Refugio es un lugar donde podemos escapar y huir. Pero, ¿y si es que nos encontrara o nos encuentra? Con nosotros está el Señor, como poderoso gigante, y nos guardará, nos sostendrá y nos sacará adelante. Escuche, hermano, escuche, amigo. Lo invitamos a refugiarse en el Señor. Refúgiate en el Señor. El Señor, como nuestro mejor refugio, nunca se convertirá en una ciudad por cárcel. Porque muchas veces las ciudades que las personas escapaban como ciudades de refugio resultaban siendo que fueron su ciudad por cárcel, mientras se les hacía el debido proceso, y al hallar los culpables ya no podrían escapar de esa ciudad. Fue su cárcel, ahora saldría de ella, pero para ser ejecutado de acuerdo a la sentencia que se diera. Jamás nos pasará eso en Dios como nuestro mejor refugio. Él no será una ciudad por cárcel. Al contrario, en Él hay libertad. Él lo que da es libertad. En Él no seremos condenados, al contrario, en Él somos absueltos, en Él somos justificados, en Él somos salvos. Somos declarados inocentes, porque no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Él solo hay protección, no solo hay protección, en Él también hay paz, hay gozo, hay consuelo, hay sanidad. Hay fortaleza, hay aliento. En Él hay vida y vida en abundancia. ¿No será que lo que necesitamos es escondernos en Él? Él es nuestro refugio, escóndete en Él. Guarda silencio. Espera en Dios y Él hará. Ya has peleado, ya has luchado, ya un término muy castizo que usamos en ciertas regiones de Colombia. Has garbateado, has luchado demasiado y no ve
solución, escóndete en Él. Él es el mejor refugio. Escondámonos en Él. El Señor dice en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga, y yo les doy vida eterna. En Él no hay muerte, en Él no hay condenación, en Él no hay caída. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano, de mi refugio. Nadie. Bueno, y entonces los apartados, ¿qué pasó? Nadie los arrebató de las manos del Señor. Los apartados se fueron solitos. Cuando dejaron de cultivar su relación íntima con Dios, cuando dejaron la oración, cuando abandonaron su primer amor, el amor a la dulce compañía de Dios, el amor a su presencia, el amor a los momentos con Dios, a los momentos de oración, a los momentos de ayuno, la dependencia a Dios. Cuando dejamos la dependencia de Dios y nos creemos todos suficientes y ya vamos desligándonos de Dios al punto de un momento dado tomar la triste decisión. Se comenzó a dejar de ir al culto paulatinamente y se fue perdiendo interés por la presencia de Dios. Justificados porque a la hora de quedar bien todos tendremos justificaciones. Unos que no, que las pruebas, que muy duras las pruebas, que no, que me entregué al Señor y no fue sino entregarle mi vida al Señor y me vinieron de toda clase de problemas económicos, enfermedades, situaciones, se me murió la esposa o se me murió los hijos, aguantamos hambre y tantas cosas de las que la gente echa mano y me aparté porque realmente me fue más mal el tiempo que estuve en la iglesia que cuando no lo estoy. Y entonces se fueron alejando, otros se amargaron contra Dios, contra la iglesia, las autoridades, por tantas cosas. Pero nadie que esté en las manos de Dios. A mí me llama la atención que dice, mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni Satanás con todo y sus demonios, podrá arrebatar un hijo de Dios que esté en sus manos. Mientras nos mantengamos en ese refugio, mientras mantengamos nuestra dependencia de Él, mientras mantengamos en fidelidad a Él, no hay poder humano, ni espiritual ni satánico, que nos pueda arrebatar de las manos del Todopoderoso. No lo hay. El Señor como refugio es mejor que una ciudad. De hecho, las ciudades eran vencidas, eran sitiadas, eran destruidas, eran incendiadas. La misma ciudad de Jerusalén, que fue una ciudad de refugio para Simeí, en varias ocasiones fue vencida, fue sitiada, fue incendiada, fue destruida. Se habla mucho de la reconstrucción de Jerusalén. O sea que las ciudades no eran confiables al 100%. Si venía un ejército más poderoso, no solo podía sitiarla, no solo podía subyugarla, no solo podía someterla, también podía penetrarla y destruirla. Pero Dios como refugio
es mejor que una ciudad, es mejor que una torre, es mejor que una trinchera, es mejor que un castillo, es mejor que todo. Y recuerde, no, como refugio no solo puede esconderse en él el homicida inocente, el enfermo, el desvalido, el endeudado, el necesitado, el oprimido, el amargado, el herido, el humillado. En él hay refugio para toda clase de situación. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte, torre sólida, torre estable, torre poderosa es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Salmos 46, 1 en adelante, 1 y 7 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. En las tribulaciones, está en plural, en las tribulaciones, la que sea. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Oiga, el Señor de los ejércitos, verso 7, Salmos 46, 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estamos montados de refugio. No nos salgamos de él, por favor. Escóndete en la mano del Señor y deja que tu amor te proteja, te guíe, te sustente. Que aunque vengan ríos, aunque vengan tempestades, tormentas, lo que sea, si estamos en sus manos, estamos seguros. Por eso dice el salmista: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Muchos corren a diferentes lugares donde el psicólogo, donde el psiquiatra, donde consejeros. Algunos en su desespero corren hasta donde brujos para que le hagan cosas, donde líderes espirituales, pero en el otro bando, que trabajan con el mismo demonio, para que les hagan supuestas oraciones de protección, para que les hagan supuestos riegos, les fabriquen supuestos riegos, les fabriquen supuestos saumerios, para atraer la suerte, para atraer la bendición, para tener protección. Van donde San fulano de tal para que les hagan sanidades espirituales. Y resultan peor de oprimidos, porque lo que hacen estas cosas es abrirle puertas a un mundo espiritual diabólico, el cual sus tentáculos están regados por toda la faz de la tierra. Pero no, tú corre al mejor refugio. Corramos al mejor refugio, que es el Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Ese salmo es precioso, hermanos. Ese salmo es, perdón esta palabra, pudiera sonar exagerada, es espectacular. Las promesas de Dios para sus hijos, para sus fieles. Oiga, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios, nuestro refugio, no es cualquiera.
Nuestro refugio es aquel que es antes de todas las cosas. Nuestro refugio es aquel que es antes de toda la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Él. Qué bueno es el Señor. Escóndete en Él. Estás enfermo. Escóndete en Él. Estás débil. Escóndete en Él. Te sientes vulnerable. Escóndete en Él. Estás endeudado. Aquella viuda no pudo correr con sus hijos a una ciudad de refugio, aunque sí la habían. Pero tú sí puedes. Estás bajo la amenaza de perder lo poco que tiene, su finca, su casa, porque el banco te tiene amenazado, amenaza de la hipoteca, los acreedores, los fiadores. No luche más en algo que humanamente hablando ya es imposible. Ya has hecho de todo lo que has podido. Has tocado todas las puertas. Has ido a un lugar y otro y no has hallado solución. Escóndete en Él. Enciérrate en Dios. Bótate a la voluntad de Dios. Reconoce tu incapacidad. Reconoce que ya no puedes hacer nada. Reconoce que se te salió de las manos el problema, la familia, la deuda, la situación. Reconoce que ya no tienes control sobre esas cosas, pero reconócele a Él, delante de Él, en su presencia, en oración. Solo tú puedes ayudarme, solo tú. Nadie más puede ayudarme, Señor. No tengo a más a quien ir. No tengo familia, no tengo hermanos, no tengo amigos que pudieran ayudarme porque no los hay. Solo tú eres mi esperanza, solo tú eres mi refugio. Métete, descansa en Él, espera en Él. Que te amenazan, di, hagan lo que tengan que hacer. Que vienen por lo poco que tiene, bótese a la voluntad de Dios. Dile, Señor, tú eres mi refugio de generación en generación. En ti me escondo, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Muchas veces no vemos el milagro hasta que no nos botamos a la voluntad de Dios. Muchas veces no viene el milagro o la respuesta que esperamos porque Dios ve que todavía como que chapaleamos, perdónenme estas expresiones, chapaleamos y luchamos y aquí y allí, como que nos ve fuerzas y nos quiere ayudar, pero está esperando que nos botemos a su voluntad. Y como nos ve luchar, hágale pues si es que tiene fuerzas, hágale. Pues si es que tiene con qué, hágale. Muchas veces no veremos el milagro hasta que no nos rindamos. Es hasta que no nos rindamos ante Él. De pie ante los hombres y de rodillas ante Él, no veremos el milagro. Refúgiate en Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esta oración es la oración de alguien que miró a todo su alrededor, a los 360 grados, mirando dónde había un socorro, quién lo podía
ayudar, quién lo podía socorrer, quién lo podía auxiliar, pero mirando a su alrededor, totalmente concluyó que nadie, ni familia, ni amigo, ni hermano, ni padres, ni hijos, ni reyes, ni consejeros, nadie podía ayudarlo, ni ejércitos de su pueblo podían ayudarlo. Entonces dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y tiene que concluir y decir, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es de Él que viene el socorro. Ese que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero, no te hará resbalar. No se quedará dormido, ni siquiera se adormecerá. Ese estado en que ni estamos despiertos, ni estamos dormidos, sino adormecidos, como que sí, como que nos quedamos dormidos, como que nos despertamos, pero estamos ahí. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, en este caso aquel que eche mano de esa promesa. Dios es nuestro amparo y nuestro refugio y nuestro socorro. Bótese a su voluntad. Dígale, Señor, no puedo más. No puedo más con mi esposo, no puedo más con mi esposa, no puedo más con mis hijos, no puedo más con este problema, no puedo más con esta situación económica, no puedo más con esta enfermedad. ¿Cuánto le ha invertido esa enfermedad? ¿A cuántos médicos has ido? ¿Cuántos millones le has invertido económicamente hablando? ¿Cuánto menjurje te ofrecen? ¿Cuánto doctor te recomiendan? ¿Cuánta vacuna te ofrecen? ¿Cuánta vitamina? ¿Cuánto esto? Y nada. Dígale, Señor, no tengo nadie más. Alguien dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dispongámonos a ver el milagro, escondiéndonos en nuestro mejor refugio. Soberano Salvador, bendito Rey, eternamente y para siempre. Muchas gracias, mi amado Jesús, por permitirme compartir una vez más esta palabra. Una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Te ruego por mis hermanos que están en semejantes situaciones que humanamente hablando ya no hay nada que hacer. Ayúdalos, ayúdalos. Ven en su socorro, ven pronto en su auxilio, ven pronto en su socorro, ven y refúgialos, Señor. Hazle sentir tu presencia. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y sana las enfermedades, sana a mis hermanos enfermos que han luchado tantos años. Sánalos. Aquellas parejas que anhelan un hijo, pero esta es la hora que no queda en embarazo ella. Algunos ni saben si es ella o él el del problema. Otros ya tienen un diagnóstico médico, pero no importa, Señor. Tú sigues haciendo fértil a la estéril. Lo único es que tú quieras y está hecho, Señor. Como te dijo un hombre, si tú quieres puedes limpiarme. Y tú le dijiste, yo quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios por este día. Disfruta la vida que Dios te ha dado en compañía de los tuyos. Paz de Cristo para todos mis hermanos. Dios le bendiga. Y como siempre, cuando le llegue este audio, envíelo a muchos más amigos, familiares, conocidos, para que escuchen la palabra de Dios. Paz de Cristo para todos.